Hola, hoy hablaremos sobre la secuenciación. Pero antes de empezar tenemos que saber algo muy importante, y es que el ADN no se puede ver en el microscopio. Es entre tantas cosas algo muy pequeño. De hecho, una base de gen tiene entre 8 y 10 átomos. Jamás verás algo tan pequeño. Pero espera, entonces, ¿qué hacemos cuando queremos leer el ADN? Pues tenemos que multiplicarlo infinidad de veces para tener mucha cantidad y así por fin poderlo leer. Antes de nada tenemos que coger nuestra muestra y romper la membrana de la célula para liberarlo. Luego, por medio de una técnica muy famosa, la PCR, lograremos la multiplicación específica del ADN necesario. Una vez terminada nuestra PCR, comenzaremos nuestro camino por la secuenciación, la cual nos permitirá obtener la información genética que estábamos buscando. Ahora ya podemos leer una parte de ADN de cada especie de microorganismo. En la década de 1970, dos grandes estudiosos de la Universidad de Harvard, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Alan Maxim y Walter Gilbert, estudiaron lo que tenía que ver del tema de secuenciación de ADN. En 1977, 40 años atrás, publicaron su primer artículo que era titulado El nuevo método de secuenciación de ADN. En este método afirman que el ADN puede ser secuenciado mediante un procedimiento químico, pues hay varios, el cual permitía que pudieran elaborarse un orden en el cual iban a estar incluidos los fragmentos de cada una de las bases nitrogenadas. El método utiliza enzimas de restricción para los fragmentos que vamos a utilizar. Esto también es por medio de un isótopo de fósforo llamado P32, el cual va a estar unido al extremo de la cadena 5'. Bueno, después de esto, van a haber reactivos específicos para cada una de las bases nitrogenadas, además la ruptura de la secuencia. Luego de esto vamos a hacer la separación de estos fragmentos por medio de electroforesis y autorradiografía. Del ADN de cadena sencilla marcado vamos a extraer las bases nitrogenadas utilizando los compuestos DMS, que es para la guanina, el ácido fórmico, que es para la adenina más guanina, la hidrazina, que es para citosina más timina, e hidrazina con salis para la citosina, y posteriormente el tratamiento con la piperidina, que es un compuesto químico orgánico que va a romper la molécula del ADN a nivel de las bases modificadas. La ruptura parcial de cada una de las bases lo que va a hacer es producir fragmentos radioactivos. Estos se van a extender desde el extremo marcado de la cadena de ADN hasta el lugar en donde se ubica cada una de las bases. La electroforesis en gel de poliacrilamida va a evidenciar los fragmentos monocatenados y sus tamaños en orden de acuerdo a la ruptura que se produce. La autorradiografía de un gel producido a partir de 4 ediciones químicas diferentes, cada una para una base nitrogenada, produce bandas específicas que van a hacer que esta secuencia se lea directamente. Ay, profe, es que yo no entiendo bien cómo es el método de Sanger. Mira, es muy fácil. Es un proceso de secuenciación de ADN donde se usan dideoxinucleótidos. ¿Qué? ¡Dideoxinucleótido! Ah, deoxinucleótidos. Estos son nucleótidos a los que les hace falta el grupo hidroxilo de carbono 3 y que al unirse a la secuencia de ADN detienen la secuencia. Entonces, ¿qué necesitas para esto? Los materiales que necesitamos son la cadena molde, que es la principal de donde va a leerse la cadena. Necesitamos el primer o el cebador y necesitamos también nucleótidos libres. Pero también necesitamos los dideoxinucleótidos. Bueno, entonces mira, primero se forma una hibridación entre la cadena molde y el cebador, donde la DNA polimerasa se va a unir al extremo 3' libre del cebador, lo que va a empezar a agregar nucleótidos y los dideoxinucleótidos, que al unirse cada uno de ellos va a formar un fragmento en la cadena. Al final de obtenerse todo el fragmento, se lleva a una electroforesis donde se va a leer la secuenciación de la cadena molde de arriba y abajo hacia arriba. Como una alternativa o variación del método Sanger encontramos la secuenciación automatizada. Una de estas es la secuenciación empleando marcadores fluorescentes. Se realiza por medio de 4 muestras o reacciones distintas a las cuales se les añadirá el oligonucleótido cebador junto con una sonda fluorescente y un DNTP distinto para cada uno de ellos. Y al final
finalizar, estas 4 reacciones se unirán en un único tubo. Ahora tenemos la secuenciación empleando terminadores fluorescentes, en los que se realiza una sola reacción de secuencia empleando los 4 dideoxinucleótidos, cada uno de ellos marcados con una sonda fluorescente distinta. Ahora hablaremos de los secuenciadores automáticos secuenciales. Bueno, profe, muchas gracias. Entendí perfectamente. Chao. Existen instrumentos de electroforesis capilar que se utilizarán como alternativa a la secuenciación que utilizamos con los geles de acrilamida, donde este soporte ha sido sustituido por un polímero que se inyecta automáticamente en un capilar antes de cargar la muestra de secuenciación. Las muestras así se van analizando una a una. Tenemos que recordar que esta técnica solo se utiliza para secuenciaciones menores a 450 pares de bases. Por último, hablaremos de la secuenciación automática en geles desnaturalizantes de acrilamida y bisacrilamida, que se realiza polimerizando un gel ya sea de acrilamida o bisacrilamida, entre 2 cristales montados adecuadamente sobre el cassette, que les sirve de soporte y que posteriormente se acoplará con el secuenciador automático, para finalmente proceder a la carga de la muestra. Ahora nos adentraremos en el grandioso proyecto Genoma Humano. El genoma humano es la información contenida en el cromosoma, que le da las características al ser humano. Este posee 23 pares de cromosomas, que contienen los genes. Toda esta información está codificada por el ADN, el cual está compuesto por doble hélice, la cual tiene 4 bases nitrogenadas, que siempre irán en parejas: adenina, timina, guanina, citosina. El proyecto Genoma Humano es un proyecto de investigación científica muy importante, ya que tiene como objetivo principal el determinar la secuencia de bases contenidas en el ADN, además de identificar los aproximadamente 30.000 genes que contiene el genoma humano. Este proyecto inició oficialmente en 1990 y se le atribuyó a James Watson. Fue hasta abril del 2013 que este fue publicado, pues se finalizó. Este proyecto consta de 3 millones de pares de bases y 25.000 genes codificantes. Además, encontramos que la homología entre la secuencia de ADN de individuos es del 99,9%. Este proyecto ha sido comparado con el viaje del hombre a la luna por su importancia científica. Este proyecto nos reveló algo muy grandioso. Antes creíamos que teníamos 100.000 genes y ahora sabemos que tenemos aproximadamente tan solo 25.000. Entre otros datos, este proyecto nos reveló que tenemos el 97,7% de similitud de los genes con los chimpancés. Y que tenemos menos genes que el arroz. Definitivamente lo que nos hace diferentes son sus variaciones. Y estas variaciones nos dan las características para ser únicos. Y aquí podemos encontrar las diferencias entre los métodos clásicos de Maxwell Gilbert y el método Sanger.